Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Gracias por sumarse a esta nueva edición de nuestro podcast. Hoy, por primera vez, me toca hablar con alguien a quien no conozco personalmente. Nunca nos vimos cara a cara, salvo hoy. Su historia transcurre en el noreste de nuestro país, entre Misiones, Corrientes y sobre todo ahora en Formosa. Quique Ramírez, bienvenido. Gracias por engancharte con la idea. No, por favor, me parece muy piola que políticos o personas que cumplimos una función nos mostremos de un lado un poco más humano, más con los problemas y con las vicisitudes que uno pudo haber llegado a tener en la vida, y cosas que la gente por ahí piensa, ¿cómo decirlo? Piensa que hay personas que no tienen problemas, que los políticos no tienen problemas, que tienen toda la vida resuelta, o que los jugadores de fútbol son todos... Es que hubo muchos políticos que te hicieron pensar así. ¿Entendés? O sea, como una evidencia social. O sea, yo lo entiendo al tipo porque me pasó siendo funcionario. La sensación de que de pronto hay gente que cree que entraste en una casta donde, ahora nunca más vas a tener que laburar en tu vida, nunca más vas a tener ningún problema. Entraste como en una... que es probable que para mucha gente haya sido así, y mucha gente dio ejemplo público de eso. ¿Sabe que yo siempre cuento una anécdota? Que yo tengo un auto, no tengo camioneta, tengo un auto, es un Chevrolet, y bueno, me fui a una reunión en un barrio, y llegué con mi auto, con mi Chevrolet, muy lindo, me encanta. Pero tengo un auto, ¿viste? Y cuando llegué a la reunión me decía, pero ¿este es el candidato? ¿No tiene 4x4? Claro. Entonces vos decís, ¿viste? No. La gente está esperando que llegue alguien en una Hilux último modelo. Pero es porque deben haber llegado muchos, claro, totalmente, con una Hilux totalmente, último modelo, y totalmente. Entonces viene uno que es normal, ¿entendés? Sí. O si no te dicen, mirá, yo te cuento, mirá. Yo nací en Misiones. Porque esa es la primera cosa que me llamó la atención. Naciste en Misiones. Nací en Misiones, en Posadas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás en Formosa ahora? ¿Cómo llegaste de Misiones? ¿Por qué un misionero se va a Formosa? ¿O su familia? Sí, como diría Mauricio Macri, tengo mi hechicera. Mi hechicera es formoseña. Creo que es una razón fundamental. La razón fundamental, exactamente. Llevo casado hace bastante tiempo, 15 años, alrededor de 15 años ya, vamos a cumplir. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 46. Okay. Grande, sí. O sea que naciste en el... 74. 74, mira. 29 de diciembre del 74. Terminando el año. Terminando el año, exactamente. En Posadas, Misiones, la verdad, una infancia súper linda, de barrio, de jugar al fútbol, de amigos. La verdad, hermosa la infancia que tuve. Eso fue hasta esperá, contame un poquito ¿eran Misiones, eran Posadas? Posadas, sí. En el barrio ¿Y qué hacían tus padres? Mi padre es comerciante, vendedor de autos, y durante un tramo de su vida... Por eso te gustó lo de Dietrich.
Sí. Sí, porque me sentí reflejado en varios aspectos cuando yo más que vender auto era quien los lavaba o andaba por el taller. Me gustaba mucho el tema del taller. Y vendedor de autos, en una época de su vida tuvo una ferretería también. Me acuerdo en la época de la ferretería, yo habré tenido 14, 15 años. Y mi hermano, que es un año más chico que yo, íbamos a trabajar a la ferretería, a cargar. Teníamos, me acuerdo, un jeep largo, esos jeep con caja, los cuales hacíamos los repartos más pequeños, de 1 metro de arena. Nosotros cargábamos la arena arriba del jeep y la bolsa de cemento y de cal, y llevábamos siempre pregonando mi viejo el laburar. Estudiás, laburás, estudiás y laburás. Bueno, él había nacido en Misiones, perdón. Mi viejo es misionero, mi mamá de Río Negro. ¿Y cómo llega? ¿Y por qué una señora de Río Negro, una chica de Río Negro, llega a Misiones? Que queda en otra punta, digamos. Más o menos lo mismo que me pasó a mí. Ellos se conocieron en la facultad, se fueron a estudiar a Córdoba. Mi mamá es bioquímica, mi papá estudió odontología y no se recibió, por eso se dedicó al comercio. Y bueno, ahí se conocieron y se fueron a vivir a Posadas. Okay. Familia en plan de dedicarse cada uno, igual, en plan de dedicarse cada uno a lo suyo, ¿siguió dedicándose o cómo fue la vida ahí? ¿Tu papá con el negocio? Mi viejo en el comercio, siempre con los autos, con la ferretería en esta etapa de la vida que te comentaba. Y mi vieja fue empleada del hospital, mucho tiempo bioquímica en la provincia. Fue quien hacía los test de SIDA, me acuerdo que era todo un tema hace unos años atrás. Era quien trabajaba con gente que tenía SIDA, HIV. La verdad que una profesional muy dedicada y excelente en todo lo que hizo. Sí. ¿Cuántos chicos? 2. Somos dos hermanos, Martín y yo. 2 varones. Ajá. ¿Que se llevan entre sí cuánto? 1 año, 1 mes y 1 día. Mi viejo dice que cuando hace las cosas las hace de manera organizada. Mira, te hago esta pregunta por una cuestión personal, porque yo tengo mis 2 hijos menores, se llevan 1 año y pocos meses, y tienen 3 y 2 años. Y los veo relacionarse como si fueran ya amigos íntimos en esta relación de casi mellizos, ¿no? Digo, de llevarse muy poquito. Bueno, con mi hermano lo que nos pasa es que nunca tuvimos 2 grupos de amigos en forma paralela. Si bien cada uno tenía, pero el grueso, digamos, con los que más te juntaba y todo eso, siempre compartimos. Compartimos amigos, claro. compartimos todo. Éramos más amigos con pinches que hermanos. Lo seguimos siendo. Aunque él está en Oberá, en Misiones, seguimos teniendo una excelente relación. Qué buena, qué linda historia. ¿Y cómo era la escuela? ¿A qué escuela fuiste? La primaria me fui al Jardín Modelo, una escuela primaria privada, con el cual, con los amigos que terminé la primaria, tenemos un grupo de WhatsApp, así que seguimos estando en contacto permanentemente. La secundaria hice una parte en el colegio técnico, en el Beato Arnoldo Jansen, y después era un colegio técnico religioso. Cuando me voy a inscribir a 3er año, bueno, era un poquito revoltoso, y el director le dijo cuando uno dice de sí mismo que era un poquito revoltoso, es que era un gran quilombero, digamos. Era algo así inquieto. Un poquito por afuera de la media, digamos. Sí. Lo que sucedió es que le dijeron que me buscara otro colegio,
Así que terminé el colegio en la normal. Una vez que terminó me fui a inscribir, pero era una cosa, porque vos ya pasabas y te inscribías. No era, y ya te ibas de vacaciones. Y ahí dijeron, no, este chico que se vaya a otro colegio. Así que me fui a la normal, terminé en el colegio normal en Posadas Misiones. La verdad, también muy buenos amigos, muy buenas personas conocí, tanto en uno como en otro colegio. La verdad, tuve la suerte de siempre tener buenos grupos, grupos que te acompañan hacia un crecimiento personal, digamos, o sea, que te van llevando para adelante. ¿Y qué era era una familia ¿qué puedo decir? De clase media acomodada, clase media, bien clase media, okay. Típica, okay. Por ejemplo... ¿Dónde de vacaciones? Brasil era el destino, Misiones queda ahí muy cerca. Claro, queda bastante cerca. Bastante cerca, tampoco tanto, son 700, 800 kilómetros, pero sí era más factible Brasil que Mar del Plata, por ejemplo. Y contame entonces, ¿se hablaba de política cuando eran adolescentes? Digo, a tu viejo le interesaba la política, le interesa la política, a tu mamá, digo, era un tema. ¿Qué recordás de cómo entraba la política en los distintos momentos de la historia argentina, ¿no? De la historia de todavía estando en Misiones? Sí, claro, mi viejo muy político, mi viejo participó en política, estuvo dentro de la subsecretaría de gobierno durante el gobierno de Cacho Barrios Arrechea, radical. Uh-huh. Vendría a ser, en la subsecretaría vendría a ser como el jefe de la policía, una cosa así. Ah, mira. Sí, bien. Participaba muy activamente de toda la vida institucional, hasta que creo que fue el 86, 87, y a partir de ahí se dedicó 4 o 5 años y después de ahí dijo, esto no es lo mío, y volvió a la actividad privada. Pero sin embargo, siempre atento a la política, siempre informado. Comentarios, siempre informado. La mesa del mediodía era con los canales de noticias de fondo y era política todo el tiempo. Y tratando de inculcarte las ideas que él... O sea, no lo hacía en forma directa, pero sí lo hacía en forma indirecta. ¿Y cuáles eran esas ideas? ¿Cuáles eran esas ideas que él... ¿Qué estaba? ¿Del lado de los idealistas? ¿Estaba del lado de los utópicos? Súper idealista. Súper de los valores, súper de decirte... en este país lo sacan la gente que trabaja, que se levanta día a día, que se esfuerza, que se sacrifica, desde el lugarcito que le toque. Y siempre decía una frase, no importa el trabajo que te den para hacer a vos, si a vos te dan para cortar el pasto de acá a acá, 1 metro, bueno, hacelo de la mejor manera posible. Ese es tu trabajo para con la sociedad. Hacelo bien, que esté bien cortito el pasto, que cuando pase alguien te mire y diga, qué lindo que está ese pasto. Así. ¿Y cómo era eso trasladado a la vida cotidiana? Digo, ¿era un padre exigente con los resultados en el colegio? ¿Cómo era en el día a día? No, era exigente, creo yo, como todos los padres, pero yo creo que más pasaba por otro lado, por la enseñanza de trabajar. Yo tengo una virtud que creo yo que mi papá, una virtud de nacimiento, y creo que mi papá la perfeccionó al máximo. Porque a mí me gusta reparar cosas, por eso me fui al colegio técnico, me encantan ese tipo de cosas, pero mi viejo me hacía hacer absolutamente todo. Desde subir al techo a poner un tanque de agua, hasta hacer la cañería del agua, hasta ir a mirar por qué pierde líquido de freno el auto y arreglar el líquido de freno del auto, hasta cualquier cosa. Lo que a vos se te ocurra, él piensa que yo lo puedo hacer y te deja y te hace que haga. Creo yo que eso fue lo mejor que me dejó y perfeccionó aún más. Yo siempre le cargo que
perfeccionó aún más mis ganas de aprender a revisar cosas. Viste que cuando uno es chico, por lo menos a uno era bastante inquieto y le gustaba revisar a ver qué había dentro de un televisor y por qué salía la imagen. ¡Y qué peligro! Con todo este conocimiento que me gusta la tecnología y todo eso, ¿por qué derecho? Y bueno, es una intriga. Pero yo creo que viene del lado también de mi viejo y de mi abuelo, de incentivar, o de hacerte ver cuáles son las cosas importantes. ¿A qué me refiero con cosas importantes? Mi abuelo también y mi viejo decía, nada parte de absolutamente nada, todo parte de la creación de algo. Y en la vida parte de la creación de una ley que te da la posibilidad de, siempre decía, me acuerdo, ¿viste que vos tomás esta Coca-Cola? Bueno, esta Coca-Cola está certificada por una norma que te permite cosas, está avalada por el ministerio, tal cosa. Eso me fue llamando la atención en cuanto a las leyes, en cuanto a la posibilidad de tener conocimiento de la ley. Ni ahí que me imaginaba hoy ocupar un cargo, digamos, ser diputado provincial. Después seguramente también un profe que tuve, Pino, de educación cívica, que nos marcaba todo el tiempo esto de la ley, de la importancia del cumplimiento de la ley y demás. Creo yo que por ese lado se vino ahora, mi vocación de abogado. Yo pensaba, recién mientras te escuchaba, la importancia que puede tener un buen profesor de algo tan importante como la instrucción cívica. Digo, sí. Hoy parece una antigüedad casi de lo que estás hablando y de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, sin embargo, un profesor que te despierta la idea de la importancia de la ley, del cumplimiento de la ley, y que te da los motivos y que te hace que te entusiasme ese tema, ¿cómo puede influir sobre una vocación en formación como es la de un adolescente, ¿no? Y bueno, ¿vas a estudiar Derecho dónde? A Corrientes, me inscribo en la Facultad de Derecho. En realidad me inscribo y no es que me dedico plenamente a eso. Tenía por ahí, era bastante, no le daba tanta bola y sí me gustaban otras cosas como por ejemplo el fútbol. Yo hice todas las categorías inferiores y jugué hasta en primera en Huracán de Posadas. Y bueno, por ahí uno, no sé si tenía la idea de poder vivir de eso, porque por ahí en ese momento uno es medio inconsciente en ese tipo de cosas, digamos, en caminar tu vida atrás del deporte o fútbol. Me encantaba el fútbol y bueno, jugaba bastante bien también al fútbol. Lo sigo haciendo. ¿De qué jugás? Amigos y demás. De delantero goleador. Y bueno, así nomás. Me inscribí en la facultad, así nomás, sí. Me inscribí en la facultad y medio vago, medio queriendo jugar al fútbol, medio le daba más importancia al fútbol que a la educación durante un periodo. 98, 99, creo que fueron años bastante complicados, bastante difíciles, sobre todo para los que, bueno, como en el caso de mi viejo, vendían autos. No se vendía un auto absolutamente a nadie, así que nos vinimos a trabajar con él, con mi hermano, a ayudarlo en la agencia, a trabajar. Después de ahí, una vez que más o menos se solucionó, se encaminó un poquitito eso, que habrá sido 2002, por ahí, dije, bueno, viejo, esto no me gusta tu profesión, pero quiero ser abogado. Ahora sí quiero ser abogado. Y así que ahí
a partir del 2002, 2003, a la facu con todo. Y bueno, me recibí de abogado en el 2008. Ahí me di cuenta, me dije, no, el laburo no, el fútbol no, me voy a recibir de abogado. Así que me fui a estudiar, obviamente le dije a mi viejo que me iba a estudiar de grande, me iba a Corrientes. Conseguí un trabajo, le hacía los trámites de 08, los trámites de inscripción de los vehículos. Cuestión que hacía lo mismo en la agencia que teníamos en Posada, o sea que era algo que conocía, que sabía hacerlo. Uh-huh. Así fui trabajando, estudiando y me recibí. Dentro de ese estudio conocí a mi señora en una situación bastante linda. Te comento cómo fue. A ver, dale. Yo en el 2003 había aprobado varias materias. Dentro de esa aprobé Derecho Civil 3, o sea, contratos. Contrato te da la posibilidad de cursar una materia que se llama Procesal Civil, que es una materia es larga, es difícil, y se la cursa, y el cursado es todo un año. Yo, bueno, aprobé esa materia en diciembre, me voy en el mes de febrero a inscribirme a la facultad, y cuando me voy a inscribir a la facultad para cursar esa materia, Procesal Civil, la computadora no me permite, entonces voy a Bedelía, averiguo qué pasa y me dice, no, mirá, lo que pasa es que vos no aprobaste la correlativa, vos debés Civil 3. Le digo, pero ¿cómo si yo en la mesa libre de diciembre aprobé? Acá tengo la libreta. Que sí, que no. Bueno, se armó todo un tema bastante importante porque te planteaba un montón de cosas. Yo había ido a estudiar de grande, iba a perder un año más. Y dije, no, si no, me vuelvo. Chau, esto no es mío, me vuelvo. Si no logro solucionarlo, me vuelvo porque no es lo mío. Bueno, la cuestión es que ahí tenía una profe de contrato de Civil 3 con quien yo había aprobado la materia libre, muy buena, una excelente profesora, Amanda Kest, es jueza en resistencia. Me dice uno de mis compañeros, me dice, escúchame, ¿por qué no te vas a hablar con ella? Me dice, te va a entender, te va a solucionar si vos aprobaste. Bueno, me voy a un locutorio, me acuerdo, busco en la guía la dirección de ella y me voy a Resistencia. La espero afuera y afuera de su casa, bueno, golpeo la mano cuando llego, todo, me atendió una señora y le digo, le vengo a buscar a la doctora, me dice, llega dentro de una hora aproximadamente, me dice, ¿le querés esperar acá? No, acá afuera le espero. Bueno, la esperé, llegó, la verdad que la señora, la jueza, una genia total y absoluta. Cuando llegó le digo, doctora, mire, yo soy un alumno suyo, yo rendí libre en diciembre, pasó así, asada. Y me dice, bueno, vení, entrá, me dice. Bueno, me llevó adentro de su casa. Adentro de su casa tenía un estudio, una oficina. Y me dice, esperame acá un segundito. Bueno, dejó sus cosas, volvió. Me dice, decime tu apellido. Ramírez Enrique. Bueno, me dice, a ver, espera. Abre un cajón y saca un montón de papeles manuscritos que ella agendaba o tenía registrado quién había rendido, las bolillas que había sacado y además la nota que había sacado. Por suerte encontró mi papel y le digo, pero aparte yo había llevado la libreta, le digo, doctora, acá está su firma, acá tengo la libreta universitaria, acá está su firma. Bueno, la cuestión es que me dice, sí, acá está, aprobaste, me dice, déjame, yo soluciono esto. Solucionó ese problema. Yo pude inscribirme en Procesal. Se había hecho un curso especial de esa materia de Procesal Civil, así que ahí en ese curso me inscribieron. A mí me hubiesen tocado otros 20 cursos aparte de ese, pero me tuve que ir a ese. Y ahí conocí a quien es hoy Ali, quien es hoy mi señora. Y contame, ¿estabas entonces en Corrientes estudiando? ¿Y cómo llegamos de ahí a Formosa? Una vez que terminamos la facu, ya estábamos de novio, nos casamos y nos vinimos a vivir acá ya hace 14 años.
14 años. 14, 15 años. O sea, ya hacía un montón 14. que Infran era gobernador. Ya era gobernador Infran, claro. Claro, ya era gobernador Infran. Vos sabés que siempre mis padres me cargaban porque me decían que todos mis amigos en Corrientes eran de Formosa. Me decían, vos vas a terminar viviendo en Formosa, vos vas a terminar en Formosa. ¿Y por qué? La pregunta que te hago es, ¿por qué el PRO? Tenías en la cabeza en el año 2005 de lo que era el PRO, ¿por qué? ¿Qué era lo que te había seducido? ¿Qué es lo que... ¿qué viste ahí a la hora de resolver o empezar a participar en la política estudiantil? Mirá, como te decía, yo venía de una familia radical, mis padres son radicales, pero, ¿cómo decirte? Desencantado por ahí de algunas cosas del partido radical, desencantado, el peronismo tampoco, me sentía como huérfano de espacio político, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué el PRO? Y bueno, yo creo que mucho nos sedujo, como te decía, mi pasión por el fútbol, soy bostero además, mucho nos sedujo lo que hizo Mauricio en Boca. A ver, muchos quedaban asombrados, y bueno, no, por ser jugador de fútbol y demás, quedaba asombrado de Riquelme, de Palermo, de Guillermo, de Bianchi. Pero a mí me gustaba o me llamaba poderosamente la atención, la política, lo que hacía Macri con Boca, lo que significaba Boca en el resto del mundo. Me llamaba poderosamente la atención de lo que, por ejemplo, Macri, me acuerdo, en un momento lo trajo a Takahara, no sé si te acordás de Takahara. Sí. Un japonés que jugaba al fútbol. Y me acuerdo que decía, Macri va a pagar $500.000 por Takahara, por el préstamo, un año. Y me acuerdo que le vendió, no recuerdo cifras exactas, pero me acuerdo que vendió la imagen o los partidos de Boca por el 4 o 5 veces más de lo que pagó por Takahara. Totalmente. Entonces esas cosas me llamaron poderosamente la atención y a partir de ahí lo empecé a ver como un posible candidato a presidente. Y bueno, no me equivoqué, fue así. No. ¿Y cómo era? Pero ahí estás todavía en Corrientes. En Corrientes, en la Facu, hicimos el PRO. Nadie sabía, hasta el día de hoy tengo amigos por ahí, inclusive que militaban en otras fuerzas políticas. Me dicen, Kiki, ¿te acordás cuando vos hacías el PRO en la facultad? Nadie sabía qué mierda era lo que hacía, qué era eso que vos estabas pegando el cartel con el play, me decía. En ese momento uno lo que veía era algo nuevo, algo innovador, algo que avanzaba en el sentido de avanzaba con el ritmo del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que uno no puede entender al país o entender aislado de todo, aislado del mundo. Uno tiene que ir al ritmo del mundo. Necesariamente tiene que ir al ritmo del mundo. Y eso era lo que yo veía que hacía Mauricio con lo que hizo primero en Boca y lo que hizo después en la ciudad de Buenos Aires. Que hacía que Boca sea muy parecido a un club europeo y la ciudad de Buenos Aires que sea muy parecido a, siempre manteniendo las bases, manteniendo los orígenes, y eso es indiscutible, pero sí en el orden, en el día a día, en el trabajo, en lo cotidiano, que sea muy parecido al mundo. Bueno, fue lo que me llamó la atención y fue lo que hicimos un grupo de chicos, éramos varios, había de varios lugares, de Salteña, de Resistencia,
me acuerdo que también eran de Corrientes, éramos varios los que hicimos. ¿Cómo los veían los otros? No Los tenían peronistas, la izquierda. No tenían ni idea de quién éramos. No tenían ni idea. No tenían ni idea que nos referíamos al partido de Mauricio Macri, porque encima en esa época, si vos te recordás, estaba Recrear y estaba Propuesta Alternativa, creo que se llamaba el partido de Mauricio, y se fusionaron y sale el PRO. Propuesta Republicana. Propuesta Republicana. Era algo muy nuevo. No. Nadie tenía idea de eso. Y nos fue muy bien en las elecciones, ojo, nos fue muy bien. Me acuerdo que en Ciencias Económicas perdimos por, no me acuerdo si eran 10, 12 votos, una cosa así. Perdimos las elecciones muy cerca. Pero sí metimos congresistas y demás. La verdad que fue una linda experiencia, nos fue bien. Y el salto a Formosa, entonces, ya ahí, ¿cuándo sucede? Bueno, ya sos un... No, porque me casé, viste que por ahí la vida te va poniendo otras prioridades. Me casé, tenía que asentarme primero. La política acá no vine a hacer política. Formosa, la verdad que no participé de entrada. Sí, obviamente, cada uno tiene su ideal, sus ideales, sus valores y su idea política, pero no participaba activamente. Hasta que en el 2013 sufrimos varios robos, ¿no? Pero uno en particular, en donde nos hicieron una entradera a mi señora y a mí, un par de personas armadas. Lo que sucede en Buenos Aires, bueno, pero acá en Formosa. A mí me pegaron un platazo en la cabeza, me rompieron la cabeza, a mi señora le gatillaron en la rodilla, no salió la bala. Bueno, una situación muy difícil, muy compleja, muy fea. Yo tenía a mi hijita, me acuerdo, tenía 6 meses, y me acuerdo que me estiraban las piernas, las patas, y me decían, dame tu hija, si no me das la plata, dame tu hija. Y yo estaba en la casa de mi suegro. Habíamos ido un domingo al mediodía, me acuerdo que era un verano, era enero, el 13 de enero del 2013, habíamos ido a sacar a los perros, para que hagan su necesidad afuera, ir a limpiar la casa y que se un poquito. Ahí fue que nos pasó eso. A partir de ahí, como que me hizo un clic en la cabeza. Yo necesité ir al psicólogo porque de ser, como te habrás dado cuenta, un tipo bastante activo, digamos, juego al fútbol, salgo, además de eso me gusta ir a pescar con mis amigos. No quería salir de mi casa, no quería salir porque no sabía por dónde había venido el tema. Uno desconfía de todo el mundo, vos desconfías de tu sombra, no sabés quién te buchoneó, más allá de que los ladrones no encontraron absolutamente nada. Creo que le robaron algunas jotas que tenía mi suegra. No había nada en particular, digamos, entraron al voleo, creo que. Pero bueno, a mí hizo que yo no quiera salir. No le quería dejar a mi hija sola, no le quería dejar a mi señora con mi hija sola, no quería que mi señora trabaje también ella, trabaja en la Justicia Federal, es abogado. Entonces, era bastante difícil, tuve que ir al psicólogo para entender. Y después de no muchas sesiones, creo que fueron 2 o 3, ¿viste? Te das cuenta que vos, lo que me pasó a mí, tenés 2 caminos. Uno, te compras una escopeta y te quedás abajo de un muro esperando que alguien salte, te sacás toda la bronca tirándole tiros a una persona que entra. O la otra es tratar de hacer que la sociedad sea un poco mejor. En eso lo que se me ocurrió hacer es una fundación. Hice una fundación que se llamaba Por la Vida y la Seguridad. Este psicólogo, amigo que me trató, lo fui a hablar y le dije, che, escuchame, estoy haciendo una fundación. Está bueno que podamos a través de la fundación atender a personas que sufren este tipo de cosas, porque
Bueno, entonces me dio un par de horas gratis a la semana para atender a personas víctimas. Yo soy abogado y atendía a todas las personas víctimas de este tipo de delitos, los atendía en forma gratuita en mi estudio. Y además tenía otra persona, Raúl, que es licenciado en seguridad. Entonces era como un combo de personas que trabajábamos, digamos, yo dándole asistencia legal, el psicólogo asistencia psicológica, y este licenciado en seguridad iba a la casa y le decía, bueno, si podía tomar medidas de seguridad en su casa, cuáles eran las convenientes, y empezamos a trabajar de esa manera, y la verdad que fue un caso muy resonante acá en Formosa, salió en todos los medios, porque encima después me llamaron por teléfono, me amenazaban que si yo seguía, que si no, bueno, y continuaba y continuaba. Y bueno, empecé a hacer eso y con eso, sin darme cuenta, empecé a salir por ahí en los medios, en medios bastante escuchados acá, radios bastante importantes, me hacían nota cada vez que había un delito medio grave, me llamaban por teléfono. Entonces, sin darme cuenta, empecé a tomar un rol político. Y un amigo me dice, che, me dice, ¿para qué hace todo eso? Porque, primero, la fundación no te la van a dar, porque la fundación funcionaba de hecho. Nunca, por más de que hayamos presentado todos los papeles, nunca me dieron personería jurídica acá, porque entendían que políticamente era contrario al gobierno. Lo que sí me ofrecieron... Pero vos lo decís eso como si fuera lo más normal del mundo. Es que para en el Formosa, planeta Formosa es en el lo mundo más normal Formosa, del mundo. Eso es súper normal, sí, claro. Sí, claro. O sea, si yo voy con toda la documentación en regla, me presento para hacer una fundación para dar atención a la gente víctima de delitos, como creen y presuponen que yo voy a criticar determinadas cosas del accionar policial o de la política de seguridad de la provincia, no te voy a dar la autorización para que funciones. Literal, como vos lo estás diciendo, eso es lo más normal acá, lamentablemente. Entonces, un amigo me dice, vamos a tratar de cambiar esto desde otro lugar, vamos a participar en política. Vení, vamos a hacer el PRO en Formosa. Empezamos a afiliar gente, logramos la personería jurídica del partido a nivel nacional. Me acuerdo, en mayo del 2015, justito ahí entramos, mirá, fin de mayo del 2015, para que Mauricio pueda presentarse acá también a través de nuestro partido. En ese 2015 fui candidato a concejal, ¿de acuerdo? No entré, saqué una muy buena cantidad de votos, pero no entré. Y en el 2017, bueno, fui candidato a diputado provincial. Hasta hoy que soy diputado provincial. Me preguntaba varias cosas, ¿no? Vos tuviste la oportunidad en tu vida de vivir en Posadas, de vivir en Corrientes y de vivir en Formosa, básicamente. ¿En qué se parecen y en qué son diferentes? ¿En qué Formosa encontraste que es algo completamente distinto o no? Digo, hablame un poco de eso, que sos como un testigo de primera mano de 3 provincias distintas y en 3 momentos diferentes también. En Formosa probablemente es el mismo momento desde el principio. Son tan iguales en las personas, son muy parecidas en las personas, distintos en los paisajes, Misiones más selvático, más serranía, más otra cosa. Pero Formosa lo que tiene, sin lugar a dudas, ¿viste cuando te dicen lo mejor que tiene Formosa?
y te dicen Herradura, que es una localidad muy cerquita acá de Capital, que es muy linda, balnearia, en donde se hace un poco de turismo, o te dicen el Bañado La Estrella, que es, creo que estuvo ahí internada para estar dentro de las 7 maravillas del mundo y demás, o las 7 maravillas argentinas. Pero sin lugar a duda, lo mejor que tiene Formosa es su gente, es la calidez de la gente. Eso es algo increíble. ¿En qué lo ves? ¿En qué te das cuenta de eso? En la apertura que tiene la gente, tan rápidamente. Rápidamente vos te haces amigo, rápidamente ya te vas a comer a la casa de alguien. Lo que sí, distinto Formosa es con respecto también a por ahí lo productivo, lo político, es totalmente distinto. Vos fijate que hablando en términos productivos, que creo yo, sí o sí necesita una provincia tener un norte productivo para poder desarrollar y demás, no tiene lo mismo que tienen otras provincias. Cuando digo no tiene lo mismo, me refiero a algo tan simple como un producto característico. Vos fijate, si decís las provincias del norte, decís Corrientes, decís yerba mate, decís cítricos, decís chaco algodón, decís Misiones yerba, entre otros, ¿no? Pero hay un producto que los identifica, como a la gran mayoría de las provincias de Argentina. Y si te vas más al sur, tenés el vino, tenés olivo, tenés un montón de cosas. Pero Formosa no tiene eso todavía. Y no es que no tenga la posibilidad de tenerlo. Obviamente y claramente es una política, porque antes lo tenía. Antes Formosa era la segunda en Argentina en algodón. Había textiles, había desmotadoras. ¿Y por qué lo pierde? Por política. La política nunca acompañó al sector productivo o al sector privado. Nunca acompañó. ¿Y por qué en Formosa se da? Digo, uno puede pensar, lo que vos decís se da en toda la Argentina, pero en Formosa, digo, es la historia, la tensión entre el Estado y el mundo privado es una constante en la historia argentina desde hace décadas. Pero la victoria del Estado sobre el sector privado, es decir, la derrota del sector privado, es un caso típico de Formosa. Digo, donde de hecho es la provincia donde el Estado ocupa el mayor tamaño en el empleo y no sé si algunos otros indicadores también. En todo. El Estado está presente en absolutamente todo. Desde el club de barrio más chiquito que te puedas imaginar hasta lo más grande que pueda ser, el Estado está metido, está involucrado en eso, poniendo el presidente de ese club o disputando eso. Y dándole un sesgo político, digamos, a lugares que no deben tener. Yo creo que esto obedece a varias cuestiones. Es más fácil para una provincia como Formosa, o para los gobernantes en realidad es más fácil hacerla de esta manera, darle esta fisonomía y hacer un cultivo de todo el Estado. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, para conseguir un empleo en Formosa, sí o sí necesitas de algún político amigo. Es muy difícil, por no decir imposible, que una persona pueda encontrar un trabajo en el sector privado sin que, inclusive ahí, algún político te dé una mano. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero eso es... Y eso se debe... Eso es... Espera, porque vos lo que decís es algo... De vuelta, yo estoy pensando en las personas que nos escuchan en general, que viven en el PRO y que viven en otras ciudades del país, y de pronto
en otras provincias, y de pronto vos me estás hablando de que hoy en Formosa, para conseguir un laburo en el sector privado, tenés que tener algún tipo de recomendación, vínculo, contacto con alguien de la política para que te aprueben. En la gran mayoría de los casos sí, son muy pocos los independientes, que son absolutamente independientes y no tienen nada que ver con el gobierno, digamos, como sucede generalmente con las actividades privadas, que no tienen mucho que ver con el gobierno. Bueno, acá se mezcla mucho porque la mayoría de las empresas constructoras son de funcionarios públicos, la mayoría de supermercados están los funcionarios públicos, te vas a la parte médica y los sanatorios son de funcionarios públicos, ¿entendés? O sea, todo termina siendo... Todos tuvimos la sensación, y te voy haciendo las dos últimas, este año, con la movilización que hubo con relación a la política de confinamiento de la provincia, que algo empezó a moverse después de tantos años y años y décadas, 20 y pico, ya perdí la cuenta, de Infran, la mitad de tu vida, más o menos. Sí. De que algo se rompió, de que algo empezó a romperse. ¿Compartís esa sensación? ¿Es algo que yo veo desde Buenos Aires por producto del filtro con el que cada uno ve la realidad? ¿O es algo que en realidad de pronto podemos tener una esperanza de que cada vez más gente quiere probar otra manera de gobernar en Formosa? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que todos los cambios suceden de a poco, y esto viene sucediendo hace bastante tiempo. En Formosa hoy se animan a participar, o hace un tiempo atrás ya, se animan a participar activamente de marchas o de movilizaciones, personas que antes no se involucraban o personas que antes no se metían en política. Porque todo el mundo tiene a alguien en el gobierno o trabajando para el gobierno, pero no hace falta que sea un funcionario. Por ahí un docente, y te cuento qué le pasa a los docentes que fiscalizan con nosotros. Fiscaliza una elección un docente con nosotros y al otro mes está dando clases a 500 kilómetros de la capital, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, y todo el mundo tiene un hermano, o una prima, o un amigo, o su sobrina, o su hija, o su papá, o su mamá, o su abuelo, a alguien trabajando dentro del Estado. Y cuando digo dentro del Estado, puede ser el abanico de posibilidades del Estado, tanto docente como policía, como funcionario público. Pero hoy yo noto que hace un tiempo, y creo yo, empezó a despertarse todo esto con el tema de los varados, en donde la gente veía que si es algo que tiene el formoseño, es solidario. El formoseño es una persona buena, es una persona solidaria. Y por más de que muchos no tenían a parientes y amigos varados, pero sí veían la situación en la que vivían esas personas, estaban al costado de la ruta, con hijos, personas mayores, con todas las inclemencias del tiempo, y sumándole a todo eso en medio de una pandemia, y estaban al costado de la ruta. Y vio qué actitud tomamos nosotros dentro de nuestro partido, dentro de Todos Juntos por el Cambio, tanto los abogados de la Unión Cívica Radical como los abogados del PRO, empezamos a trabajar en presentar habeas corpus colectivo para que esas personas puedan entrar y para sacarlo de esa situación. La gente ahí empezó a ver algunas acciones que hacíamos nosotros, positivas, y que de una u otra manera los representaban, o que era algo que la sociedad quería.
Después ahí vinieron los aislados, en donde dentro de los centros de aislamiento era un verdadero desastre, era un caos, no hace falta que explique. Creo que todos tuvimos la posibilidad de ver imágenes en donde le tomaban la temperatura a una niñita de 6, 7 años a través de las rejas, una locura. Y creo que todas esas imágenes fue quedando en la retina del formoseño. Yo creo que todo imperio cae, algunos tardan algún poco más, otros tardan menos, pero absolutamente todo va tendiendo a cambiar, va tendiendo a mudar, y no creo que Formosa sea la excepción. Yo creo que hoy estamos en una muy buena situación de participación política, que me parece importantísimo de que la gente se desinhiba y tenga esas ganas de participar políticamente desde una marcha, desde un posteo en las redes sociales, desde la participación que ellos estimen que sea necesaria, hasta querer participar activamente dentro de los partidos políticos y que quieran fiscalizar y que quieran, te digan, bueno, vamos a armar en tal lugar, yo tengo un amigo allá que quiere ser candidato, así, así, así. Bueno, eso hoy está sucediendo en Formosa y la verdad que es algo que nos alienta muchísimo a quienes pretendemos que haya una Formosa mucho más integrada al país, mucho más abierta a la idea de una participación privada, mucha más abierta a la idea de generar oportunidades genuinas de trabajo. Yo creo que ese es el camino, no va a ser fácil, van a utilizar todas las herramientas que ya utilizan y que saben utilizarlas, pero cuando el pueblo se decide a cambiar, yo creo que no hay quien lo ataque. Bueno, yo primero te quiero agradecer muchísimo y felicitarte, porque obviamente ser del PRO, defender nuestras ideas, defender compartir principios y sueños, hacerlo en Buenos Aires es una cosa, hacerlo en Formosa es otra. Digo, porque a veces en Formosa está el pasado que vos estás trabajando y tanta gente para dejar atrás, pero también en Formosa podría estar el futuro de toda la Argentina. Digo, esta especie de monarquía, autarquía, autocracia, perdón, que ocurre en Formosa, claramente o termina o todos terminamos siendo Formosa. Así que, y para que eso no suceda, hace falta que gente como vos y gente como tanta otra que está peleando para cambiar las cosas en el lugar más difícil de cambiarlas. Digo, en el lugar más donde probablemente el muro que está delante sea el más alto, pero creo que hace falta, digo, y siempre pienso en cada una de estas conversaciones, con alguna gente que es más conocida que otras, con gente que es más cercana o más lejana, que está en una provincia o que está en la ciudad de Buenos Aires, que hay un elemento común, que es que uno podría estar en otro lugar. Digo, hubo una serie, como vos lo contaste, de azares, de circunstancias fortuitas, felices y tremendamente duras, digo, que te tocaron vivir. Digo,
diría que como nos pasa a la mayoría, digo, y al mismo tiempo, bueno, en el camino fue quedando tal vez un abogado clásico metido en su estudio y en sus casos, o quedó un deportista, o quedó un andás a ver qué delantero goleador nos perdimos los argentinos, digo, y por el otro lado, la voluntad de estar ahí en ese lugar, en este momento, y de algún modo siendo parte de este cambio que va a venir, como vos decís, tardará más, tardará menos, pero va a venir. Yo estoy absolutamente convencido de eso, de que el cambio va a venir, y comparto lo que decías vos hace un ratito. En todo esto que yo te estoy diciendo, por ejemplo, vos querés hacer una fundación por X motivo y es natural y normal que no lo consigas. ¿Se entiende? Sí. Vos pretendés que la justicia imparta justicia, y la verdad que no es así. Y te da una sensación o un vacío muy grande. Y tengo 1000 para contarte, 1000 de la justicia, que no sé si tenés más tiempo, seguimos charlando, pero no te quiero robar. No, dale, pero contame una, dale. Bueno, entre todas estas cuestiones que presentamos nosotros de habeas corpus, por ejemplo, presentamos un habeas corpus en la provincia, porque se dio en el interior con personas, no sé si vos habrás escuchado, que le sacaban los bebés a las personas recién nacidas. Sí. Bueno, yo fui el que hice esa denuncia, yo fui el que primero hice todo esto. Y hicimos la denuncia, hicimos un habeas corpus en la provincia. Pero escuchá esto, Pablo. Presentamos el habeas corpus, nos hacen un primer proveído, pidiendo informe a la policía, pidiendo informe al hospital, pidiendo informe a la mesa del COVID. Muy bien el juez pidiendo informe a todo el mundo, el que diga dónde está. Y 24 horas después, sin mediar informe alguno, archivan la causa. ¿Entendés? O sea, le dijeron, ¿qué haces? Dejá, archivá. A eso vamos. Eso va a ser Argentina si nosotros, dentro de estas elecciones y las que viene, creo yo, estas son bisagras totales, en donde ojalá podamos encontrar ese eslabón entre representar a la sociedad y que nosotros seamos lo que la sociedad necesita que representemos. Claro. Porque si no, esto va a ser Venezuela, sin lugar a dudas. El norte de este gobierno nacional es Formosa. Ya lo ha dicho el presidente, no hace falta que yo lo repita. Es esto lo que quieren hacer. Y si vos no tenés justicia, no tenés absolutamente nada, ¿de qué me vas a hablar de inversión privada? ¿De qué me venías a hablar de desarrollo? Si lo que no tenés es justicia. ¿Qué te iba a preguntar algo? ¿Qué tipo de personaje es Yildiz Fran? Porque uno podría pensar, bueno, fue un militante de la ultra vanguardia comunista maoísta en su adolescencia o en su primera juventud, y de pronto, muchas décadas después, medio siglo después, es como el emblema del poder permanente, del cierto estilo predemocrático en un punto, sin alternancia, como parte del paisaje formoseño, digo, como decíamos, ¿no? Vos llegaste a Formosa cuando Infrancia era gobernador hace un montón de años, y estabas estudiando en Corrientes cuando Infrancia era gobernador, digo. Muchos chicos hoy tienen 30 años,
jóvenes, entre comillas, pero ya adultos, y no conocen otro gobernador. Es una locura, es una aberración. Y eso, nosotros acá tenemos la suerte de tener una juventud política muy activa, muy preparada, muy instruida, trabajan, la verdad son unos genios. Los jóvenes que tenemos acá en Formosa son unos genios. Y lo que primero te dicen ellos es esto, nosotros no conocemos otro gobernador, pero más allá de los orígenes de Gildo Infran, yo creo que pasa por la idea de sostener el poder sin entender o descartando la posibilidad del poder transformador. Porque vos, ¿para qué querés el poder? El poder tiene que tener un sentido. Vos no podés pretenderlo eternamente porque sí te sentás y sos el poder. Bueno, debe haber algún placer en eso porque tantos lo hacen, digo, o lo han intentado en la historia. Lo que pasa es que el sistema debería evitar que eso sucediera, digo, que eso se repita. Totalmente, pero digo, sostener el poder, o sea, sostener esa herramienta sin la posibilidad transformadora de la vida del día a día de los formoseños, no encuentro un sentido más allá del quedarse eternamente ocupando un lugar, hacer los negocios que se pueda desde el Estado, obviamente para beneficio propio y de sus amigos, y no mucho más que eso. Y eso lleva a un montón de otras cosas, a la sumisión del poder judicial, a tener el poder legislativo como una escribanía. Te cuento, nosotros somos 30 diputados, son 22 ellos, 8 somos nosotros, tienen absolutamente todo el poder, no nos necesitan para nada, más allá de que vayamos a nada, digamos, no nos necesitan para absolutamente nada. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos y estamos obligados a hacerle entender a la gente, que esta elección es parte de eso. En estas elecciones se puede revertir o se puede empezar a dar vuelta esta situación, que Gildo Infran tenga la suma del poder público, que a nivel nacional se tenga la suma del poder público. Exacto. Te iba a preguntar cuando, si la grieta en Formosa se vive en el mundo cultural, político, mediático, del mismo modo que se vive a nivel nacional. Digo, ¿te ha pasado que tu ingreso a la política implicara perder amigos, alejamiento de otros, en situaciones complicadas en la familia? Digo, ¿le pasa eso a los formoseños también? ¿O el vínculo gana, digamos, y te bancas al pariente peronista o el pariente peronista se banca al pariente del PRO? Digo, ¿cómo se vive esa situación en Formosa? Hay de todo, como en todos lados, como en toda sociedad, hay personas de todo, digamos. Y hay personas que piensan y se le va la vida en esta grieta, y hay otras personas que saben separar. Yo entiendo y participo de espacios en donde no son políticos. Te decía, me gusta jugar al fútbol, tengo un equipo, imagínate que un equipo integrado por 15 o 20 abogados, porque tenemos un equipo de fútbol de abogados. Hay votos de todos los colores. Hay votos de todos los colores y tratamos de ser muy respetuosos en la opinión y en todo, más allá de que cuando llegan por ahí las contiendas electorales hay una chicanita, hay algo, pero tratamos de que no. Y con el tema de la familia, te tengo que contar que mi suegro fue diputado provincial del peronismo, es peronista, pero si se quiere un peronista republicano, fue más cerca de Pichetto que de Infran. Lo votó en contra, fue el único diputado peronista
que le votó en contra de la reelección indefinida de Gildo Infran, y bueno, así le fue, volvió al consultorio rápidamente a su consultorio odontológico, y lamentablemente... Uno se ríe, pero qué alto el precio de la dignidad, ¿no? Sí. Pero bueno, él contentísimo con esa decisión, porque fue una decisión de vida. Bueno, ahora ya no lo teníamos acá con nosotros, falleció hace 2 años, pero fue algo que lo hizo muy, muy digno, muy, muy bien, y toda la sociedad se lo reconoce. La verdad que en eso, en donde hoy... Tal vez volviendo al principio, yo te había preguntado, me acuerdo, qué te había enseñado tu papá, ¿no? Y esa dignidad que tuvo tu papá se suma a la de tu suegro, que dijo, yo no. Digo, finalmente, en un punto, la pelea de los formoseños, más allá de Infran, es por su dignidad. Totalmente. Y no importa, digo, al final, como vos decís, todos los imperios se caen, ¿no? Totalmente. Siempre van a haber personas que piensen libremente, que tengan esta dignidad de actuar de esta manera en situaciones como la que le tocó actuar a mi suegro, en donde por muy poquito, por un voto perdieron, por un voto Gildo Infran obtuvo la reelección indefinida, y él, bueno, lo votó. Gildo Infran obtuvo la eternidad, ¿no? La eternidad, ¿Te sí, parece? Totalmente. Claro. Y cuando... Y tu familia finalmente te acompaña, tu mujer, sí, digo, no es fácil para la familia la aventura de un político del PRO en Formosa. Digo, no es te para puede nada, tocar. Sí. Te toca a todas. Sí. Te tocan todas, claro. Todas. Te entro a contar y no paramos más hasta las 4 de la tarde. Te tocan absolutamente todas. Por suerte tengo el acompañamiento de mi esposa, tengo el acompañamiento de toda la familia de ella también. Y bueno, y mi padre, cuando le dije, papá, vos sabés que yo voy a hacer esto, me dijo, vos sabés que yo siempre pensé que vos ibas a terminar haciendo política. Pensalo bien, mi hijo, y si lo haces, hacelo a fondo. No dudes. Si te metes... Como cortar el pasto. No, totalmente. Si lo haces, hacelo a fondo. Si no, déjalo. Y bueno, acá estamos, metiéndole a fondo, tratando de cambiar esta realidad que tanto nos duele a todos los que queremos una Formosa mejor. Bueno, te mando un abrazo enorme de corazón y estamos en contacto. Y muchas gracias por tu tiempo y por prenderte en este proyecto. Muchas gracias a vos. Así que muchísimas gracias, me encantó y te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Saludos a todos por allá. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.